En un pequeño pueblo llamado Villa Oscura, ubicado en lo más profundo de las montañas, se encontraba una antigua prisión abandonada conocida como la Fortaleza de los Condenados. Durante décadas, este lugar había sido testigo de innumerables torturas y sufrimientos. Sin embargo, lo que nadie sabía era que en lo más oscuro de sus celdas se encontraba encerrado un ente maligno que había escapado del mismísimo infierno. La historia comienza con un valiente investigador paranormal llamado Sebastián López, quien había escuchado los rumores sobre la maldición que envolvía a la Fortaleza de los Condenados. Intrigado por el misterio y desafiando todos los peligros, decidió adentrarse en aquel lugar macabro con el objetivo de descubrir la verdad. Equipado con su equipo de grabación y una linterna, Sebastián ingresó a la prisión abandonada. A medida que exploraba sus frías y siniestras celdas, podía sentir una presencia maligna que lo rodeaba. Las paredes parecían susurrarle secretos oscuros y las sombras danzaban a su alrededor. En su búsqueda por respuestas, Sebastián descubrió el nombre del ente que había escapado del infierno: Malachai. Se decía que Malachai era un antiguo demonio que había sido encarcelado en la fortaleza por sus crímenes contra la humanidad. Ahora, libre de sus cadenas, buscaba venganza y desatar el caos en el mundo de los vivos. A medida que avanzaba por los pasillos lúgubres, Sebastián se encontró con varios fenómenos inexplicables. Puertas que se abrían y cerraban solas, escalofriantes risas que resonaban en la oscuridad y figuras sombrías que se movían rápidamente por el rabillo de su ojo. Malachai estaba jugando con él, disfrutando de su miedo y debilidad. El investigador se adentró aún más en la fortaleza, siguiendo los escalofríos que recorrían su espalda. Finalmente, llegó a una sala central, donde encontró un antiguo libro que contenía los rituales necesarios para sellar nuevamente a Malachai en el infierno. Sin embargo, antes de que Sebastián pudiera realizar el ritual, el ente se reveló frente a él. Malachai era una criatura grotesca con ojos rojos que irradiaban pura maldad y una sonrisa retorcida que mostraba sus afilados colmillos. La oscuridad que lo rodeaba parecía devorarlo todo a su paso. Una batalla entre el investigador y el ente comenzó, mientras Sebastián luchaba por su vida y por sellar nuevamente a Malachai en su prisión infernal. El suelo temblaba, las paredes se agrietaban y el aire se llenaba de un aroma a azufre y muerte. Con cada intento desesperado por derrotar a Malachai, Sebastián se daba cuenta de que estaba en desventaja. El ente era mucho más poderoso de lo que jamás habría imaginado. Sin embargo, su determinación y valentía no flaquearon. En un último esfuerzo, Sebastián logró realizar el ritual de sellado. El ente, envuelto en llamas infernales, fue arrastrado de vuelta al abismo del cual había escapado. La fortaleza tembló una última vez y quedó en silencio. Agotado y herido, Sebastián salió de la Fortaleza de los Condenados llevando consigo la experiencia de haber enfrentado el mal en su forma más pura. El pueblo de Villa Oscura, agradecido pero aterrado, cerró las puertas de la prisión para siempre, asegurándose de que nadie más se atreviera a liberar al ente que escapó del infierno. El relato de Sebastián López se convirtió en una leyenda que fue transmitida de generación en generación, recordando a todos que el mal puede estar al acecho en los lugares más oscuros y que la